Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. 30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía junto con el doctor Omar Videa. Este domingo les agradecemos que estén con nosotros y por supuesto que tenemos los tres temas más importantes. El tema obviamente lo que va a pasar con el tema de la circulación a nivel nacional, que en unos minutos se dará a conocer de manera oficial. También el tema de los hospitales móviles que supuestamente están ya en la aduana ahí en estos 78 contenedores. Y por supuesto lo último sobre la pandemia, doctor. Gracias por acompañarnos de nuevo. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, teleaudiencia de 30:30. Estamos listos para poder llevar ese análisis y las opiniones y construcciones en relación a lo que es esta pandemia que ya nos ocupa 18 semanas ya en el país. Así es. Y eso es lo más importante. O sea, aquí, sin doctor, y yo le aclaro a usted, bueno, con usted compartimos la misma opinión sobre este asunto y a nuestros amables televidentes, nosotros no vamos a caer en distraernos en el tema de los hospitales móviles. Es decir, ese es un tema importante, claro. Por supuesto que lo es, pero para nosotros aquí la importancia es salvar vidas. Y mucha gente nos ha preguntado, doctor, bueno, ¿qué opinan ustedes de los hospitales? Bueno, pues los hospitales nosotros quisiéramos que vinieran y que vinieran completos y que estén ya funcionando lo más rápido posible. Y que tengan las camas que dicen que traen, porque para nosotros lo más importante es que hayan más centros de triaje, más centros de atención, más camas con oxígeno, porque aquí nuestra misión en Hoy Mismo y en 30:30 ha sido salvar vidas en esta pandemia, doctor. Luego, el tema de las denuncias, de irregularidades, aquí hemos informado en el noticiero ampliamente sobre lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en función de Inves, y que se haga justicia, doctor, que se haga justicia. Y en tercer lugar, para nosotros, doctor, lo más importante en este caso es también que salvar vidas implica también salvar empleo, doctor. Y con eso vamos a comenzar esta noche aquí en el programa. Don Edgardo Leiva es director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Edgardo, buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciado Melgar y todo su inmenso auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Don Edgardo Leiva, entiendo que en unos minutos la cadena de Sinajer nos dirá que a partir de mañana, no sé si por una semana o por 15 días, las cosas siguen igual. Bueno, esa es la información que más o menos nos ha llegado y algunos que otro cambio ahí que de repente nos llama la atención. Pero lo importante, licenciado Melgar, es que nosotros como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ante todo estamos vigilantes y proactivos. Y siguiendo más o menos y en línea con las recomendaciones que ustedes más o menos han venido dando, le queremos informarle a la sociedad hondureña que a partir de esta semana vamos a abrir el triaje con una capacidad para 500 personas en el Boulevard Juan Pablo II, donde vamos a tener un triaje que significa la revisión, diagnóstico y tratamiento para todas las personas que se presenten a este triaje del Consejo Hondureño de la Empresa, que está coordinándolo con la alcaldía, con las cámaras de comercio que integran el COEP, y también una parte del gobierno de la República. Vamos a tener ahí, para que la población tenga idea, una caja con fila ordenada para entrar a la evaluación. Vamos a tener también una carpa de entrega de medicamentos y vamos a tener 10 puestos de oxígeno. Y además 2 ambulancias para aquellas personas que ameriten cierta intermediación médica y habrá que desplazarla para otros centros hospitalarios. Pero esas son de las acciones que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada está tomando en cuenta. Así tenemos otros planteamientos ante el gobierno y por eso es que estamos vigilantes y proactivos, ya que en las últimas horas, y algo que sí nos gustaría como empresa privada, es que nos quitemos, ya que todos los viernes hay un clima de especulación en cuanto a los cierres de ciudades. Todavía no podemos establecer qué es el tratamiento que le vamos a dar a la pandemia. Unos sectores hablan de cierre total, eso lo único que trae es especulación, es incertidumbre y no entendemos por qué a estas alturas de más de 120 días seguimos a veces pidiendo cierres de ciudades cuando lo que realmente amerita es la implementación de este tipo de triajes, el seguimiento, el monitoreo y los cercos epidemiológicos. También nosotros estamos muy preocupados porque le estamos pasando factura de más de 40 años de corrupción y desorden al sistema de salud.
y queremos ante una pandemia realmente pasarle la factura a la economía. Vemos con preocupación, licenciado Melgar, cómo se habla de cierres, pero en los semáforos de las ciudades estamos atestados de personas pidiendo dinero. Estamos con una población muy preocupada por el qué van a comer. Y en ese sentido, nosotros como Consejo Hondureño de la Empresa Privada hemos visto de que lo que realmente debemos de trabajar es en dos vías. Primero, la salud, cómo vamos a prevenir, cómo vamos a hacer que la gente no llegue tarde al tratamiento, porque en la mayor parte de los casos están diciendo los médicos, y ahí el doctor Videa no nos puede dejar mentir, que lo que está ocurriendo son aquellas personas que llegan muy tarde a la consulta, que llegan muy tarde al tratamiento. Y por eso a ustedes los felicitamos, porque ustedes han venido pregonando el tema de los triajes en diferentes puntos del país, en diferentes puntos de las ciudades. Ya las ciudades tienen cierto ordenamiento, creemos de que tenemos que actuar en ese sentido y proactivos, tanto el gobierno, la empresa privada y la sociedad. El otro punto que como COEP estamos muy preocupados es que se está politizando el tema. Vemos un sector criticando ciertas cosas, pero realmente no hay una mesa sectorial que realmente invite a tomar las medidas y las adecuaciones correctas para que podamos salir libres ante esta pandemia. Y es muy preocupante que asumimos que el Estado de Honduras ha dejado de percibir más de 15.500 millones de lempiras de impuestos. Y es ahí donde preguntamos, y si seguimos otros 3 meses parados, ¿cómo va a ser el Estado para pagar ese sistema de salud? ¿Cómo va, si la economía sigue cerrada, cómo vamos a generar de ese impuesto sobre venta los ingresos que el sistema de salud va a necesitar? Es por eso que queremos llamar a la reflexión a todos, a la parte política, al colegio médico, a la empresa privada y a todos que nos unamos. No podemos ir desunidos ante esta pandemia, licenciado Melgar. Don Edgardo Leiva, qué bueno que ya a partir de esta semana estará funcionando el triaje y centro de atención o de estabilización que pondrá el COEP aquí en la capital a disposición de los pacientes de COVID-19. Porque con este ya tendríamos 5, doctor Videa, porque ya se ha logrado abrir el de la Mayangle, el del Infop, el de la Universidad Católica. Entiendo que a partir de mañana comienza a operar con 23 camas del Centro Cívico Gubernamental, es una buena noticia, por supuesto, y el Juan Pablo II, en el bazar del sábado, ahí es sumamente importante. Es decir, entre más cantidad, ya tendremos más adelante la actualización de las propuestas de Noticiero Hoy Mismo y 3030 sobre este particular junto con el doctor Omar Videa. Y lo más importante, lo que usted decía, don Edgardo, más brigadas médicas, más centros de triaje, más centros de estabilización en todo el país para evitar que los pacientes se nos compliquen y tengan necesidad de buscar un cupo en un hospital, cupo que no hay. Puede ser que una hora sí, pero en media hora ya no hay cupo. Volviendo al tema económico, entiendo entonces que la situación sigue igual, saliendo con un solo dígito. Mañana tocaría el dígito del número de identidad, el número 1. Si eso sigue así, entenderíamos que hay otras medidas que se han adoptado y que se van a anunciar en esta noche. Una de esas medidas es que se dejarán la libertad a los alcaldes y a los SINAJER local tomar la decisión del cierre o no del municipio. ¿De qué repercusiones tiene esa decisión de dejar en esa libertad a los alcaldes? Bueno, licenciado Renato, usted se acuerda hace más de 120 días cuando inició la pandemia, ese era el caos que había en el país. Muchos alcaldes estaban, no había una directriz y poco a poco se tuvo que ir normando y el país prácticamente estaba paralizado. Si volvemos a eso, yo creo que sería dar un mal mensaje, porque lo que en este momento necesitamos es una sola voz cantante y una sola medida. Dejarle a los SINAJER locales que tomen medidas de cierres de municipios para la economía sería nefasto, porque entonces ahí serían ellos los que tomarían las decisiones y ya vimos hace 120 días lo que provocó. Provocó incertidumbre, provocó de que los alimentos no llegaran a la mesa de los ciudadanos, se cortaron las líneas de distribución y eso sí nos llamaríamos a la reflexión si esa medida se toma. La economía sigue en la fase 0, ¿eh? La economía para algunos
municipios están en 1 y el distrito está en fase 1, en fase 0. En fase 0. ¿Cuánto tiempo más vamos a permanecer así? ¿Qué repercusiones tiene eso? Bueno, esa es la incertidumbre que tenemos. O sea, ya deberíamos decisiones en cuanto a la economía, ¿verdad? Ya deberíamos de estar buscando, así como tenemos que hacer todo el plan de trabajo de lo que sería la salud, también tendríamos que estar viendo cuál va a ser el factor económico, cómo vamos a recuperar esa economía que en el último trimestre, con solo considerar las fallas que le está implicando al Estado de Honduras los ingresos, solo con eso ya tenemos un grave problema. Y no digamos la economía de las personas que viven el día a día. Después de 120 días, licenciado Melgar, estamos prácticamente, muchas microempresas están ya lamentando que realmente no tienen una economía circular. Y al final también miramos cómo se piden cierres, pero realmente en los barrios son unas ferias las que hay. O sea, la gente no ha tomado conciencia. Si miramos los barrios de la capital que más infecciones tiene, la gente todavía no ha tomado conciencia. Usted mira el centro vacío, pero mira los barrios que realmente no hay un orden, no hay un control. Y la otra es que nos tiene que servir mucho la data y el control que ejerzamos en esos barrios que hayan enfermos. Y en esa medida tener que salvaguardar la economía para que se esté moviendo y que realmente muchas familias no se vean afectadas con su ingreso. El 30 de julio vence la suspensión. ¿Qué vamos a hacer después del 30 de julio? Son las grandes preocupaciones. Esas personas se podrán convertir ya en desempleados oficialmente. Don Edgardo, muchas gracias por participar esta noche en el programa. Muy amable. Gracias. Es don Edgardo Leiva, director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, el tema de los hospitales móviles. Estás viendo 3030 gracias a Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banco digital y crea tu usuario. Bueno, lo último sobre ese tema polémico de los hospitales móviles, de la llegada de los hospitales móviles. ¿Qué fue lo que dijo Aduanas? Bueno, el comunicado es el siguiente. Lo más importante que dijo Aduanas: en tal sentido, Aduanas Honduras está dispuesta a realizar la inspección junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, Ministerio Público, Consejo Nacional Anticorrupción CNA, a fin de garantizar la transparencia y la idoneidad del proceso de investigación. Una vez que la entidad gubernamental INVES presente ante la aduana la documentación soporte, se iniciará el proceso aduanero correspondiente establecido en el artículo 321 del reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, detallados a continuación: factura comercial, conocimiento de embarque, permisos no arancelarios y documento de exoneración de la franquicia conocido como dispensa. Es decir, todavía INVES, que es a quien envían estos hospitales móviles, no ha presentado esta documentación, y Aduanas dice, mientras esta documentación no se presente, pues entonces no se puede hacer inspección por parte de la ACTIC según el reglamento que ya el mismo comunicado establece. Sobre ese tema, el Ministerio Público, ¿qué es lo último que ha dicho al respecto? El Ministerio Público ha dicho: continúa a la espera el Ministerio Público de que INVES envíe la documentación original a Aduanas Honduras para iniciar inspección de los 78 contenedores. Mientras tanto, hospitales móviles no saldrán del predio aduanero, y el Ministerio Público se ha mantenido ahí en los portones de la portuaria para evitar que los contenedores salgan si no sean antes inspeccionados por el Ministerio Público, porque forma parte de una investigación que en efecto se está realizando sobre la compra de estos hospitales móviles. Algo más, hoy el fiscal adjunto también creo que en las últimas horas ha dicho a los responsables de INVES, quienes aún no remiten los documentos necesarios para nuestra inspección, les instamos para que procedan a cumplir de inmediato su deber con la justicia
evitando más retrasos a nuestra labor. Caso contrario, el Ministerio Público procederá de oficio y conforme a ley. Eso lo ha dicho hoy el señor fiscal adjunto, don Daniel Arturo Cibrián Bueso. Bueno, ¿y qué dijo Inves? La directora ejecutiva de Inves, esto es hoy, a eso de las 11:44 de la mañana. La directora ejecutiva de Inves, Honduras, Evelyn Bautista, informó esta mañana sobre la documentación que se le debe entregar a la Administración Aduanera de Honduras. Lo único que hace falta es la factura original. El proveedor la ha enviado vía courier por DHL. Según la guía, esto va a suceder el miércoles. Estamos coordinando para que la puedan enviar mañana, o sea, mañana lunes. Independientemente que se reciba la factura física el lunes o el miércoles, mañana mismo estaremos enviando toda la documentación electrónica a la Administración Aduanera de Honduras. En ningún momento se pretende obstaculizar la actividad de administración o veeduría, recalcó Bautista. Bueno, el asunto es que por qué toda esa documentación electrónica a la que hace referencia Inves, por qué esa documentación no se presentó. Si hace cuánto tiempo estamos esperando esos hospitales móviles. ¿Hace cuánto tiempo no se le viene siguiendo la pista? Hace más de 20 días a la llegada del buque con los 78 furgones, contenedores. Porque no estaban listos ahí esperando la gente de Inves con toda esta documentación. La copia original, la copia o fotocopia, lo que sea de este asunto, de los documentos que le está pidiendo Aduanas. Aduanas le dice, presénteme esto y le entrego los contenedores. Y una vez que se los entrega, aquí mismo en los predios, la ATIC puede hacer la inspección, pero sin documentos. Pues que no los tienen. Si los tuvieran, los hubieran presentado. Estarían ahí el equipo desde que antes que llegaran el buque, tenían que estar esos documentos ahí. Para sacar rápido, si lo que necesita es que esos hospitales estén instalados lo más pronto posible. Y que no atrasen la labor que está pendiente de realizar la ATIC. Bueno, el CNA, por su parte, también ha hecho una veeduría sobre este tema. Un comunicado del Consejo Nacional Anticorrupción dice que ante la participación del Consejo Nacional Anticorrupción CNA en el proceso de veeduría en el atraque del buque que trasladó los 2 supuestos hospitales móviles al país, dice lo siguiente, destacamos ahí más abajo. Desconocemos el contenido observado en los rayos gamma debido a las disposiciones adoptadas por la operadora portuaria centroamericana. Lo que quiere decir es que el CNA, el equipo que envió, lo ubicaron a no menos de 1 kilómetro de distancia entre el barco y el personal del Consejo Nacional Anticorrupción. Entonces, como los ubicaron a una distancia no menos de 1 kilómetro, dice el CNA, pues desconocen el contenido observado en los rayos gamma porque ellos no lo pudieron observar. Luego más abajo dice que hemos acordado junto con aduanas participar como veedores durante la apertura de los contenedores. En razón de ello, ayer presenciamos la apertura del primer contenedor. Sin embargo, la actividad planificada se paralizó, ya que los únicos 2 auditores enviados por el Tribunal Superior de Cuentas manifestaron que ellos no estaban de acuerdo con la apertura de los contenedores, por lo que su labor se realizaría hasta que los hospitales estuviesen instalados en los espacios físicos ya designados. Posteriormente, el Ministerio Público notificó que se suspendería la revisión de los contenedores, ya que de manera dolosa, Inversiones Estratégicas de Honduras no ha querido entregar el original de las facturas, a pesar de que Aduanas cuenta con unas copias. No obstante, con nuestra experiencia en investigación, podemos presuponer que se está reconstruyendo información con el objeto de obstruirse la investigación instruida por el ente persecutor del delito y evitar futuros requerimientos fiscales contra los involucrados. Eso es lo que dice en términos generales el Consejo Nacional Anticorrupción. Y más recientemente, el Tribunal Superior de Cuentas ha dicho lo siguiente, que el Tribunal Superior de Cuentas verificó el arribo de 78 contenedores que transportaban 2 hospitales móviles, conteniendo en su interior equipo médico hospitalario, conforme al escáner de rayos gamma del puerto y detallado en el manifiesto de carga de la Dirección Aduanera. Es decir, para el Tribunal Superior de Cuentas, ahí están los 2 hospitales móviles, que en su interior está el equipo hospitalario, conforme al escáner de rayos gamma del puerto y según el manifiesto de carga de la Dirección Aduanera. El Tribunal Superior de Cuentas se abstiene de participar en la inspección física de los contenedores, tomando en consideración la responsabilidad que implica el cumplimiento de las condiciones convenidas entre el comprador y el vendedor, en virtud de que la compra se hizo bajo la modalidad llave en mano. Se advierte que el incumplimiento de cualquier condición de compra convenida pudiera resultar en alguna posible penalización o pérdida de garantías de fábrica.
sea, ahí el tribunal no se va a meter en ese asunto. El equipo técnico de auditores del Tribunal Superior de Cuentas continuará con la segunda etapa de su plan de trabajo, participando en la inspección del traslado de los 2 hospitales móviles a los planteles ubicados en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Y en el último párrafo dice, o en el penúltimo, dice que para dar seguimiento al plan de auditoría, el ente fiscalizador esperará el informe que deberá emitir la comisión de técnicos expertos nombrada por Salud e Inves, quien será la encargada de dar fe de la cantidad y calidad del equipo recibido en los contenedores. O sea que el Tribunal Superior de Cuentas deja en la Secretaría de Salud y en Inves los que finalmente van a dar fe de la cantidad y calidad del equipo recibido en los contenedores. Bueno, eso es lo último que tenemos en relación a todo este tema y están las posiciones de todos estos sectores en esta telenovela turca. Don Yuri Mora es el director de comunicaciones del Ministerio Público. Don Yuri Mora, ¿cuál es la posición a esta hora de la noche del Ministerio Público? Buenas noches, Edgardo, y también al doctor Videa. Tal y como usted lo ha manifestado, pues son las diferentes posiciones de los veedores, así como también el Tribunal Superior de Cuentas, de Aduanas. Sin embargo, el Ministerio Público continúa manteniendo la misma posición de siempre. Necesitamos que Inves entregue las facturas originales a Aduanas para que nuestro equipo de ATIC y los fiscales puedan inspeccionar cada uno de los 78 contenedores. ¿Esto por qué? Porque necesitamos saber exactamente qué es lo que viene ahí. Necesitamos saber qué fue lo que se compró. Necesitamos saber si lo que se compró coincide con el precio que está establecido que tuvieron todos estos hospitales móviles. O sea, la inspección a los contenedores de estos hospitales móviles es fundamental a efecto de poder constatar qué es lo que comprende lo recibido por parte de Honduras. Recordemos, Edgardo, que hay una línea de investigación en Inves por la compra de estos 7 hospitales móviles y como parte del proceso penal que se está siguiendo en la investigación por parte del Ministerio Público, es necesario saber qué es lo que viene en cada uno de los contenedores. Le llama la atención, yo no conozco mucho del asunto del tema aduanero, pero le llama la atención el por qué esa documentación, si estamos en esta situación de emergencia y estábamos esperando de manera ansiosa la llegada de los hospitales móviles, esa documentación no esté ahí, ya con suficiente anticipación, para que este proceso de desaduanaje y la inspección sea lo más rápido posible, como corresponde, pues sea un procedimiento transparente, pero eso sí, efectivo, rápido. Yo diría, Edgardo, que esto es sumamente raro. O sea, se están gastando más de 1.200 millones de lempiras en la compra de estos hospitales móviles, que salieron desde Turquía hace aproximadamente 20 días. Y nos parece raro que hoy la nueva directora de Inves diga que vienen por DHL, en primer lugar, y que supuestamente estarán el próximo miércoles. ¿Dónde está la emergencia? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con todos estos ciudadanos que están necesitando de estos hospitales móviles? Ahí es donde nosotros vemos una contradicción en cuanto a lo que manifiestan ellos que quieren hacer, pero con lo que en realidad están haciendo para que este proceso de inspección de los contenedores sea más rápido y podamos tener la certeza de qué es lo que Honduras realmente compró. Claro. O sea que aquí el atraso es la falta de presentación de los documentos como efectivamente lo está solicitando la autoridad del puerto, aduanas. Claro, y ellos lo han manifestado desde un primer momento. Se necesita que Inves entregue la documentación original y esto es lo que requieren para presentar al Ministerio Público todos los 78 contenedores y que el Ministerio Público pueda hacer la inspección acompañado de los veedores que se encuentran también en Puerto Cortés. Muy bien. Don Yuri Mora, muchas gracias por aceptar esta comunicación, muy amable. A la orden, buenas noches. Gracias, muy amable. Tenemos una reacción más sobre ese tema, pero están haciendo un llamado a la cadena de Sinajer. Nos enlazamos con la cadena y luego regresamos. Bueno, las medidas saben como las habíamos anunciado ya aquí, sigue prácticamente igual, se incluye eso sí, las ferreterías ahora abren a partir de mañana porque estaban cerradas, ¿verdad, doctor? Correcto. Sí, cerradas. se incluyen las ferreterías como parte de la apertura y el resto del país fase 1, Distrito Central, San Pedro Sula y otros departamentos continúan en la fase 0. En las redes sociales de Noticieros hoy mismo está todo el detalle, pero no hay cierre total de ciudades como se había rumorado en algún momento. Bueno, cerramos el tema de los hospitales. Decía que tiene una reacción pendiente. El ingeniero Omar Rivera es el secretario ejecutivo del FONAC. FONAC es parte de Invest.
del Consejo Directivo de Inves. Ahí en ese Consejo Directivo hay tres representantes del gobierno: la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Finanzas, la Coordinadora de Gobierno, la señora Marta Doblado, la Secretaria de Finanzas, Rocío Taura, está el FONAC y está el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Así que, bueno, don Omar, ya sabe usted lo que está pidiendo aduanas, la documentación. Inves dice que viene en camino, que tal vez mañana, que tal vez el miércoles la presenta, y el Ministerio Público, como es parte de la investigación, la llegada de esos hospitales móviles, está esperando también ahí el desaduanaje para poder hacer la inspección. ¿Y entonces? Bueno, la factura no está en el país. Solicitamos información hoy y se ha informado, según me comunicó la doctora Patricia Pérez, quien es nuestra representante en el Consejo Directivo, que la directora ejecutiva manifestó que la factura original no se encuentra en manos de autoridades de Inves y que la misma, a través de una empresa de mensajería, viene rumbo al país y estará aquí a mediados de esta semana que inicia hoy. Nosotros hemos propuesto al seno del Consejo Directivo que se instruya a la directora ejecutiva para que ponga en conocimiento al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas sobre qué documentación tiene en su poder, cuál no, en torno a las transacciones realizadas en el marco del estado de emergencia decretado por la pandemia del coronavirus COVID-19. ¿Cómo se explica usted que en medio de esta emergencia, sabiendo la necesidad que se tiene de los hospitales móviles, confiando en que viene lo que dicen que se compró, y no se ha hecho ese trabajo con anticipación, de tener la documentación aquí lista? Yo no sé si eso... ¿Perdón? Es irresponsabilidad. Todas luces un muy mal manejo en los últimos meses de todos estos procesos de contratación, de obra pública, compras y adquisiciones de materiales y suministro, y por eso fue que el señor Bográn tuvo que salir de su cargo, y por eso es que el Ministerio Público lo investiga por 3 delitos, por eso es que hay una auditoría especial en ciernes por parte del Tribunal Superior de Cuentas, y por eso fue que el Consejo Directivo ordenó también la realización de una auditoría financiera y de cumplimiento que afortunadamente ahora ya está en proceso de implementación. ¿Y qué pasa con los otros 5 hospitales? Escuché a don Eval Díaz el viernes anterior decir, bueno, y si no vienen, entonces la Procuraduría va a actuar y va a ver la manera cómo recuperar ese dinero. ¿Cómo interpreta usted eso? Yo no estoy seguro si la Procuraduría va o no va a actuar hasta la fecha. Lo que sí propusimos hoy en el Consejo Directivo, y me comenta la doctora Patricia Pérez que fue apoyado unánimemente, es que se instruya a la directora ejecutiva de Inves para que solicite formalmente a la Procuraduría General de la República, como representante de los intereses del Estado, su participación en el análisis de toda la documentación relacionada a las transacciones realizadas por Inves en el marco de esta emergencia, muy especialmente la compra de que la institución realizó a esta empresa estadounidense hospitalesmóviles.com de estos 7 hospitales, y que ponga mucho empeño en 2 cosas. Primero, determinar si esta empresa ha cumplido lo contenido en esa orden de compra respecto a la calidad, cantidad y esas especificaciones técnicas de esos 2 hospitales que han llegado a Puerto Cortés, pero que también se ponga mucho énfasis en términos de verificar si se están fabricando, en términos de verificar si es posible que estos hospitales lleguen en tiempo y forma como se ha convenido, los restantes 5 hospitales. Y si no es así, 2 cosas: que se proceda con toda vehemencia en contra de esa empresa por incumplimiento, y por otro lado, que se busque recuperar ese dinero para invertirlo adecuadamente. Es tremendo, Edgardo. Sin duda alguna, mire, así como es la víspera, usted puede pronosticar cómo es la fiesta. Y si se ha actuado con irresponsabilidad
en todo esto que tiene que ver con la llegada de estos 2 primeros hospitales móviles, es muy probable que tengamos problemas con los restantes 5. Y que se tenga problema con los restantes 5 implica un perjuicio no solamente para el Estado, sino que también para la ciudadanía. En tal sentido, por eso nosotros reclamamos, y lo hemos venido diciendo con absoluta claridad, que tanto el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas y ahora la Procuraduría General de la República puedan actuar con diligencia, con celeridad, con rigurosidad en términos de las investigaciones y las auditorías que se están realizando, para determinar mediante estas pesquisas y la revisión documental y de campo si estos procesos fueron realizados de acuerdo a ley, y deducir a los funcionarios de las instituciones del Estado, como también en el caso de estas empresas privadas, cualquier tipo de responsabilidad civil, administrativa y penal que correspondan. Yo creo que este es un imperativo categórico. Es inadmisible que nosotros como país, ante una cuantiosa inversión de miles de millones de lempiras, estemos a expensas de una empresa irresponsable o de funcionarios que lamentablemente no han actuado en el marco de la ley y con eficiencia, como se espera. Gracias, don Omar. Muchas gracias, ingeniero Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, FONAC. Doctor. Sí, en medio de la pandemia, sin duda alguna, esperaríamos que tuviésemos mejores decisiones. Sí, por supuesto, pero vamos a hacer un corte comercial y vamos a lo que nos compete aquí, que es lo más importante que hemos decidido con el doctor Videla desde hace más de 4 meses estamos en esto. 4 meses. Vamos a seguir intentando desde esta tribuna, desde esta trinchera, salvar vidas. Regresamos con ese tema. Hay un documento que se denomina Plan y Medidas Aduaneras Adoptadas para la Gestión de la Crisis Sanitaria ante el COVID-19. Es un documento de la Administración Aduanera de Honduras, Aduanas. Y en la página 3, si podemos mostrar ahí el inciso C. Por favor, el inciso C. Dice Canal Rojo, revisión física y documental. El agente aduanero o declarante debe presentarse a la administración de la aduana correspondiente con la DUCA, es decir, la Declaración Única Centroamericana, impresa del Sistema Informático de Aduanas, por el agente aduanero, la que tendrá código QR, Quick Response, y los documentos que la sustentan de acuerdo al artículo 321 del RECAUCA, que es el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, para iniciar el proceso de aforo, para lo cual debe coordinar previamente por correo electrónico o cualquier otra que sea factible y se haya consensuado con la aduana, depositario aduanero y demás instituciones involucradas. En los casos que el declarante no cuente con los documentos originales, puede presentar fotocopias, pleca, copias y una carta de compromiso que deberán presentar la documentación original al suspenderse la emergencia. Hemos restablecido la comunicación con el ingeniero Omar Rivera, que ha estado muy involucrado para que este asunto se aclare por parte del FONAC. Yo quisiera un comentario de su parte, ingeniero Rivera. Ahí aparente, ingeniero Omar Rivera, de que eso se puede hacer según esa declaración, ese anexo de ese documento, que vía fotocopia se puede ir avanzando en este proceso de desaduanaje. Y mire, y si esa oportunidad está ahí, si es opción para volver expedito el desaduanaje de ese equipo y de esa infraestructura que viene, pues que se haga lo antes posible, garantizándole a todos los entes contralores del Estado, a las instituciones operadoras de justicia, a las organizaciones de sociedad civil que hacen veeduría, poder verificar qué viene de ahí y si es congruente a lo que está en el manifiesto, para poder lo antes posible utilizar
esos bienes que fueron adquiridos con recursos del Estado para enfrentar esta emergencia. Y una cosa Mire, más. a mí me preocupan muchas cosas. Primero, que esta inversión no tiene una respuesta a las necesidades de la gente. Esto se compró en el marco de la emergencia para poderle prestar un servicio a los que tienen síntomas, a los que están contagiados, a los que están graves con esta enfermedad. Tienen muchas unidades de cuidados intensivos. Pero me ha escrito alguien que sabe sobre muchas áreas que pueden ser utilizadas y si es posible avanzar con las fotocopias. Claro. El miércoles se presenta la original. No hay que esperar más. Y yo creo que en esto todos los involucrados deben de ser transparentes, rendir cuentas y actuar de forma eficiente. ¿Por qué no decirnos lo que está pasando? Por ejemplo, si eso viene por DHL, lo está esperando para mañana lunes, que nos den como dicen, el tracking number ahí para darle seguimiento. Pues si esto está transparente, tanta complicación es lo que llama la suspicacia. Bueno, si desde que comenzó esto, pues. Decir, la misma Claro Secretaría, sí. la Secretaría de Salud pide el 16 de marzo que se compre una serie de insumos, entre ellos hospitales de aislamiento, y el 19 ya estaban comprados. Después en abril la Secretaría de Salud le dice a Inves, mire, queremos saber cómo va el asunto de la compra, porque aquí están nuestros técnicos listos para asesorarlos. Y ya estaban comprados y pagados. Casi 1.200 millones de lempiras, 48 millones de dólares. Pero el punto es que me dice también alguien que sabe ahí de la Procuraduría, dice que si no hay contrato y no hay garantía, ¿qué va a la Procuraduría? No, pero tienen, o sea, que no vengan con ese tipo de excusas. Por eso le digo. Lo que pasa es que aquí es bien bonito lavarse las manos y no quererse meter al estercolero, Edgardo. Sí. Son más de 1.000 millones de lempiras. Sí. Que no me venga diciendo eso la Procuraduría, por Dios. No, eso no lo dice la Procuraduría. No, eso no lo dice eso no lo dice la Procuraduría. Lo dice alguien que sabe de estas cosas. No, tienen que meterse, tienen que resolver este problema. Miren, si ya el Tribunal de Cuentas, si ya el Ministerio Público, si ya la Procuraduría General de la República no pueden representar los intereses de la ciudadanía y del Estado, ahí estamos en un problema grave. Por eso hay que respaldarlos en términos de salir de esta situación embarazosa en la que estamos. Yo confío mucho, mire, yo confío mucho que en estos próximos días, en esta semana, en estos primeros días de esta semana, esta situación va a dilucidarse en términos si cumplió o no cumplió esa empresa. Y se va a proceder y se va a deducir responsabilidades a todos los involucrados. Por ejemplo, usted forma parte del FONAC. Usted es secretario ejecutivo del FONAC. Usted es rectora de esa institución. Y el FONAC tiene su representante ahí en Inves. Y dice la directora ejecutiva, que depende del consejo directivo, del cual usted forma parte, es decir, FONAC forma parte, que eso viene mañana por DHL. ¿Usted tiene el tracking number de eso? ¿Usted sabe eso? No lo tengo yo. Seguramente lo tiene la doctora Patricia Pérez, que hoy tuvo reunión. Me imagino que en el reporte que hará informará sobre esos detalles. Pero lo importante aquí, Edgardo, es que lo antes posible, si hay una alternativa con estas fotocopias, pues que se proceda lo antes posible. Y mire, le voy a decir otra cosa. Ahí está, mire, pero le voy a decir otra cosa que es muy importante, Edgar. Mire, se necesita personal, se necesita personal. Doctor, ¿cuánto personal no se va a necesitar para 91 camas? Si hoy en día es un problema contratar personal. Sí, por eso nosotros lo que hemos estado diciendo aquí, que esos hospitales ojalá que vengan completos, pero no solo se trata de la cama, se trata del personal y el equipo. Ese es el asunto. Totalmente de acuerdo. Mire, Edgardo, si hoy es un problema contratar más personal para los hospitales de la actual red pública, seguramente se constituye un monumental reto también reclutar a quienes van a atender estos hospitales móviles. Hay escasez de intensivistas, de internistas, hay que identificar médicos generales, se debe buscar licenciadas en enfermería y auxiliares técnicos en laboratorio, en radiología, personal administrativo, etcétera. Y además, mire, ese personal que va a laborar en los hospitales móviles también tiene que entrenarse para evitar esa curva de aprendizaje y que se vuelva esto otro obstáculo más para poner en funcionamiento los hospitales móviles. Doctor. Correcto, totalmente de acuerdo con el ingeniero Rivera. Hay que estar preparado con todo. Una vez que esos hospitales, Dios quiera, algún día se instalen, debe tener ya el trabajo logístico, la logística humana,
Y como bien lo dice el ingeniero, es muy importante porque en este momento no estamos para aprendizajes. En este momento ya tenemos que estar capacitados y cada médico, cada personal de salud debe estar listos para enfrentarse ante este virus que ya ha caminado un par de pasos más de lo que había sido en los primeros meses. Gracias, ingeniero Omar Rivera. Gracias, muy amable. Siempre es un gusto saludarlos y al doctor Videa. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos en una condición donde todavía nos está quedando segundos. Habíamos hablado de días que nos quedaban. Después, la semana pasada, horas. Esto es de segundos ya. De buscar alternativas, pero reales, y ponerlas en práctica ya. Ya. O sea, tenemos que basar el actuar en lo que tenemos en este momento. Esa es la clave. Doctor, si las pruebas rápidas nos dicen que la tasa de positividad y las PCR está entre un 45 y 50%, eso significa, podemos extrapolar esto a la población en general, que un 45-50% de la población podría estar infectada con el virus COVID-19 ya en el país. No me conteste, ya volvemos. Doctor Videa, si el porcentaje de positividad en pruebas rápidas y en PCR más o menos viene siendo entre, a veces usted lo decía el jueves aquí en el noticiero hoy mismo, que en algunas ocasiones ha sido hasta un 54%, creo, Sí. Luego 47% por ahí. Eso significa que podríamos tener póngale un promedio de un 47-50% de la población en general del país infectada ya. No, realmente el porcentaje es mucho menor, porque eso es en relación a la población, en este caso, que llega o acude a centros asistenciales donde ya tienen síntomas, donde ya tienen otros factores exponenciales contra el virus. Para ponerle un ejemplo, en países como en Estados Unidos están por alcanzar en este momento el 1% de la población infectada. Si se establece en Estados Unidos que existe aproximadamente 10 veces más el número de casos, pudiésemos hablar de que existe el 10% de la población infectada. Entonces, si transpolamos esos datos nuestros, ¿En casos nuestros? pudiésemos estar nosotros ante un escenario que pudiéramos estar sobrepasando los 100,000 casos en ese pronóstico. Si nosotros oficialmente llegamos a superar los 75,000 casos, seríamos el país más afectado en relación a su densidad poblacional de COVID-19 en el mundo, porque es Estados Unidos el que está por superar el 1% de su población. Y si nosotros llegamos, que sería el 1% nuestro, sería 92,000 casos, al llegar a 92,000 casos estaríamos en igual circunstancia de lo que ocurre en Estados Unidos. Y vea que ya la pandemia nos está llevando a más de un 25%. Estamos con 28,090 casos en este momento, de los que posiblemente existían hace 10 días. Y si llevamos ese ritmo de pruebas, que nos están dando 500, 600, y si nosotros llevamos a 15 días... O sea, ese esos número, 28,000 son de hace 15 días. correcto, 28,000. Entonces, estaríamos hablando mínimo en este momento... ¿Hoy real? Real serían... confirmados serían 7,500 que se van a venir, mínimo. Si se incrementan el número de pruebas, estamos ahora teniendo la capacidad diagnóstica de 1,000 casos. En este momento estamos entre 1,000 y 1,500 y por eso hemos advertido que los pronósticos, esperando que las pruebas se aumentasen, iban a llegar a partir del el 15 de julio, el día miércoles, a comenzar el pico máximo. Y que ese pico iba a estar durando entre el 15 de julio y el 15 de agosto, dependiendo cuáles fueran las estrategias que se empleasen para que ese pico se mantuviese por 4 semanas. O sea que seguimos en ascenso. Seguimos en ascenso. Entonces, de esos 28,000 casos, ¿tendríamos en realidad cuántos más? ¿Unos 35,000? 35,000 es el Digo, número. por el retraso de las pruebas que El no se han retraso hecho, de las pruebas. y las pruebas que no se han procesado. El número de pruebas limitado que Entonces, tenemos. estamos hablando de unos 35,000 casos 35,000 casos confirmados. ¿Eso lo multiplicamos por? Eso lo multiplicamos por a la 10, que serían 350,000 sospechosos, y de los cuales estamos con esa positividad del 50% en este momento. El día de hoy 42, eso varía, 49, 50, se ha mantenido en los últimos 15 días y eso nos estaría dando la mitad de los casos, ¿verdad? Estamos hablando de 175,000 casos. O sea, en este momento muy probablemente pudiésemos estar sobrepasando el 1% del total de la población en Honduras.
y estar en el mismo nivel de lo que ocurre en Estados Unidos. Doctor, hay una pregunta también que insiste mucho la población. Aquí nosotros hemos dejado claro y establecido lo que se ha recomendado aquí por parte del doctor Videa, que es el que recogió toda esta información y creó el tratamiento maíz. Sí. Que aquí solo hablamos de... Pues sí, porque aquí nosotros recomendamos maíz. Yo personalmente recomiendo maíz. El doctor recomienda maíz. Pero los doctores que nos están viendo tienen la libertad de indicarle a su paciente lo que quiera, el tratamiento que considere oportuno. Igual, usted, amable televidente, no quiere probar maíz, por la razón que sea, pues tiene toda la libertad del mundo de que usted pruebe el tratamiento que su médico le indique. Eso así está de claro. Yo lo dije en algún momento aquí hace como 3 domingos. Yo tengo, en primer lugar, porque conozco al doctor y conozco de su ética y su capacidad. Además, que nos ha mostrado aquí resultados de un estudio de 200 pacientes que han abordado con maíz. En algunos ha funcionado, en otros no. Y yo quiero que usted lo explique también, doctor. En algunos ha funcionado maíz, en otros no. Conozco casos que con maíz y maíz AAA no han tenido ningún problema, no han tenido complicaciones, y la complicación que ha tenido abordando con AAA, en esa fase temprana, por supuesto, han sido atendidos en forma domiciliaria, sin oxígeno, sin nada más que los medicamentos. Entonces, en ese sentido, doctor, haciendo esta aclaración, ¿cuándo funciona el maíz? ¿Cuándo funciona el maíz AAA? Sí, la terapia maíz fue creada con el objetivo de descender la carga viral y evitar que el paciente, si llegase en los primeros 2-3 días a iniciar el tratamiento, no evolucionase a la fase pulmonar. Pero como ustedes pudieron apreciar el domingo anterior que presentamos este estudio, nos dimos cuenta que más del 30% ya llegaban en una fase pulmonar. Más del 30% de los pacientes llegan en busca de atención médica en fase pulmonar. ¿Fase pulmonar qué significa? ¿Con tos? Con tos, ya con dificultad respiratoria. Para respirar. Ya con problemas donde tienen una neumonía viral. ¿Y en esa circunstancia funciona maíz? ¿Sí o no? No funciona maíz solo, no. Por eso la estrategia desde el 5 de junio en las normas establece que una persona que tiene ya complicaciones respiratorias requiere el AAA, maíz AAA. ¿Por qué? Porque los estudios nos han dado a conocer que utilizar ivermectina, por ejemplo, se utilizó hasta en personas, en un estudio en el sur de la Florida, con 279 casos que le dieron ivermectina a los que estaban en unidad de cuidados intensivos. Y la mortalidad descendió de un 28% a un 12% de personas que su pronóstico cuando ingresan a unidad de cuidados intensivos es el 60% se va a morir. Ese es el pronóstico, pero aún así le dieron esta terapia. Entonces, hay que dar la terapia base, pero incluir en esa terapia el AAA. ¿Y AAA es? Son dar 2 antiinflamatorios, que principalmente es prednisona o dexametasona, y agregar colchicina. Adicionalmente se da anticoagulante. Y hay varias opciones de anticoagulante que emplear. Entonces, ese es el AAA. Ese es el AAA. Y ese AAA se da en fase pulmonar. En fase pulmonar. Entonces, el vehículo es el adecuado. El que puede también tener la falla en la decisión hacia qué ruta tomar es el que lo conduce. Entonces, si nosotros tenemos 30.5% de personas que requirieron una terapia AAA, pero porque llegaron ya con 7 días de síntomas. 7.1 días. Pero porque no todos necesitaron oxígeno. Porque a la fase pulmonar también, dentro de lo que cabe, se puede llegar temprano. O usted avisorar un panorama. Porque hay muchas personas que requieren tratamiento AAA sin tener manifestaciones clínicas, sin tener los síntomas de fase pulmonar. ¿Y cómo se da cuenta de esos síntomas usted o esos marcadores? Las pruebas laboratoriales. Cuando aparece esa proteína C reactiva elevada, cuando aparece la ferritina elevada, la velocidad de eritrosedimentación, no tienen que esperar el médico que el paciente comience con la dificultad respiratoria, el dolor en el pecho, para saber que la fase pulmonar está por venir. O sea, nosotros no podemos adelantar perfectamente a actuar. En algunos casos, las personas comienzan con esos síntomas y en ese momento no hay que dar más tiempo para el requerimiento de oxígeno.
Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Y eso a lo que hablamos de que 30.5 requirió en este estudio el AAA. Pero es que cuando llegan a los centros asistenciales no es el 30.5%, es el 100%. Si las personas que buscan asistencia hospitalaria a nivel público son personas que ya no pueden respirar, entonces llegan a una fase pulmonar estadio 2B. O sea, ya no andan y los marcadores inflamatorios le salen al triple. Entonces, ¿en qué está el punto? En el poder identificarlo. Porque si a mí me dicen que tienen una persona con oxígeno y con maíz, la terapia falla. El enfoque falló. Y el que se ha equivocado es el que conduce. Porque tiene que saber que tiene que dar esa terapia e incluir los dos medicamentos que hacen efecto antiinflamatorio y el anticoagulante. ¿Por qué es el anticoagulante? Porque viene la tercera fase. ¿Y cuál es la tercera fase? La formación de microcoágulos y vienen después los infartos pulmonares, que son la principal alteración. Entonces hay que saber definirlo, pero la misma fisiopatología, el comportamiento de la enfermedad nos dice, ojo, ojo, que si esa persona en fase viral está teniendo fiebre, hay que pararle la fiebre. Le damos acetaminofén, sí. ¿Y qué pasa si con el acetaminofén no lo arreglamos? Le damos ibuprofeno. No estamos en contra de dar ibuprofeno. También lo empleamos. O sea, el principal desencadenante que haya inflamación y que después llegue a la inflamación pulmonar y luego a lo que se llama esa tormenta de citoquinas y a la formación de los microcoágulos es la inflamación. Y el principal aviso es la fiebre. Y si usted no para la fiebre, en 48 horas la fase pulmonar le va a venir. Entonces, emplea acetaminofén porque está puesto en las normas, pero si el acetaminofén no es suficiente, tiene que darle ibuprofeno desde el momento. O sea, cualquier estrategia que usted emplee con tal que le pare la fiebre. Y la fiebre sí es el síntoma principal. Los estudios más grandes, con más de 10.000 personas estudiadas por COVID-19 en el mundo, establecen que el 80% de las personas que acuden a un centro asistencial tienen fiebre. Pero en Honduras, en los datos nacionales, nos hablan que es la tos insistente. Entonces, tos y dolor torácico es fase pulmonar 2A y 2B. Por eso es que hoy tenemos, según el dato de SINAGER, 1.364 personas hospitalizadas. Y no hay más porque no hay cupos. Eso hay que establecerlo también. Y no hay más porque hay varias personas que en este momento están en los triajes, en el área de estabilización. Tanto en San Pedro Sula como acá en Tegucigalpa. Por eso fíjese que, bueno, entonces, antes de los triajes, el tema es que maíz es cuando un pequeño ardor en la garganta. Sí, correcto. Un dolor de cabeza, sentido del gusto, del olfato. Ahí el maíz. Ahí tiene que ir, porque si no se va a necesitar el mismo maíz, pero reforzado con o fortificado. Porque ya lo de, porque usted lo dice, no, es un dengue, no, es un dolor de cabeza común, etcétera, etcétera. Hoy, y yo quiero insistir en esto, hoy todo ese tipo de síntomas no los confunda y trátelo como maíz. Punto. Desde el primer síntoma, trátelo como maíz, abórdelo con maíz, es decir, abórdelo como COVID. Entonces, el tratamiento maíz. O el tratamiento que usted considere, pero hay que abordarlo en fase temprana. Si se complica un poco ya, como decía usted, en la fase pulmonar, es el maíz AAA. Es lo recomendado. Es que en eso usted tiene que saber cuál es el escenario, en qué condición se está enfrentando. Sí. O sea, a veces nos va a tocar jugar como local y otras veces nos va a tocar jugar como visita. Hay una prueba PCR que le salga negativa y usted tiene los síntomas de tos, y una PCR le puede salir negativa. Sí, le puede salir perfectamente. Y entonces le llega el paciente a usted con tos, mire, pero la prueba PCR está negativa, ¿qué le dice usted? Le damos tratamiento, maíz. Y en la mayoría de los casos... Le hace una tomografía, le revisa... Sí, correcto. Hay otros mecanismos, pero en la primera decisión que debe tomar el médico es la decisión clínica. O sea, hay personas, como los que tuvimos el fin de semana, que con pruebas negativas, que generalmente lo hacen a través de pruebas rápidas porque lo hacen de manera temprana, no han salido los anticuerpos todavía identificados y al revisarlos se le escuchan los crépitos, que son las flemas, la inflamación que se hace a nivel pulmonar, y esa persona lo enviamos a hacer estudios, le iniciamos tratamiento, porque al lado lo primero ante todo es el tratamiento, después va la confirmación, pero ese segundo es clave para poder parar la condición y que no evolucione a más, porque no nos podemos dar el lujo de caer en una fase donde requiramos mayor cantidad de oxígeno y, por sobre todo, una cama de hospital donde el tratamiento es de mayor complejidad. Entonces tenemos que actuar
tenemos que actuar según el caso e individualizarlo, porque ese es el éxito. ¿Por qué las personas en un estudio solo el 16% requieren oxígeno? ¿Y por qué cuando se necesita y entran en fase pulmonar todos necesitan oxígeno? Porque llegan tarde. Porque llegan tarde. Porque no levantan la mano. No levantan la mano. Levante la mano cuando usted tenga el primer síntoma. Tome maíz. Y hay que ser acucioso. Busque el médico. No espere hasta tener la fase pulmonar. Hay que ser acucioso, hay que adelantarse. Ya los estudios en Italia, los estudios en Francia, los estudios en Estados Unidos nos enseñaron desde el mes de abril que tenemos exámenes y pruebas que están en Honduras donde puede identificar usted que esa persona puede pronosticar que ya va para la fase pulmonar. ¿Cuánta gente no lo ha llamado a usted, doctor, y a todos los doctores que ven este tipo de casos, pacientes así? Mire, que mi familiar, que mi amigo, que mi esposa, que mi esposo no puede respirar ya. Hasta ese momento llaman, doctor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace usted? Pues correr a ver dónde le encuentra un cupo a un hospital. Entonces después, por eso que mire que ando de hospital, que en triaje, que en hospital, en privado, en público no hay cupo. Pero ¿de quién es la responsabilidad, doctor? La responsabilidad es individual, es de las personas que deben ¿Cómo de es saber? posible que cuánto tiempo puede pasar, doctor, entre un primer síntoma, un primer aviso y tener la fase pulmonar? Puede pasar un periodo mínimo de 48 horas y le voy a explicar qué condiciones. Hemos tenido 3 casos en este fin de semana. Pensé que era más tiempo, doctor. ¿Qué casos? Adultos mayores y personas con comorbilidades. Hemos tenido en este fin de semana 3 casos donde no habían tenido absolutamente ningún síntoma. Pasaron 2 días y iniciando el tercer día en fase pulmonar. Pero espere un momentito, ¿no tuvieron ningún síntoma? No habían tenido ningún síntoma antes de esos 2 días. Antes de la fase pulmonar. Antes de los 2 días. De los 2 días. De los 2 días. ¿En los 2 días qué pasó? Tuvieron fiebre. Ahí Tuvieron está. fiebre. Pero hubo un aviso. Correcto. Hay Hubo un aviso. Hay personas que no tienen comorbilidades y les da chance. 4 o 5 días. Pero si usted es un adulto mayor, si tiene mayor de 60 años, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, créame que la fase pulmonar puede ser que debute con ella. ¿Cuántas personas hay que se diagnostican por automorfia? Pero de un solo la fase pulmonar, no. 2 días, dice usted, siempre hay fiebre. Fiebre y comenzó con tos en las últimas 24 horas. En ese momento ya, por ejemplo, un adulto mayor con esas condiciones que usted dice y que en 48 horas se le puede ir rápido a la fase pulmonar, ¿qué tratamiento se le da ahí? No. ¿El triple A? De inicio se le da maíz, pero al momento que le damos maíz, que es lo que hacemos en nuestra actuar profesional, es que en ese mismo día esa persona tiene que tener no solamente el examen para diagnosticar COVID, y ese probablemente se lo programen en 4 o 5 días. No, es que ese es el problema. Lo más importante ahí es hacerle un hemograma, porque el hemograma le da el pronóstico, en la presencia de los linfocitos, esos marcadores inflamatorios, infecciosos, bajos, mal pronóstico. Y es un pronóstico que le está diciendo, cuidado que viene el peligro. Pero hacerle la proteína C reactiva, hacerle la velocidad de eritrosedimentación y hacerle la ferritina ese mismo día, en 2 horas se da cuenta uno qué es lo que va a venir. O sea, desde el momento de que se ve clásico el virus, la presentación del virus, uno va y le hace los otros exámenes. ¿Por qué? Porque uno tiene que adelantarse. Y entonces si se adelanta en ese momento y ya comenzó la fase inflamatoria, usted creyendo que todo era parte de la presentación del virus, de la fase viral, entonces la persona se complica. O sea, usted puede adelantarse. Todos los médicos podemos adelantárnosles al COVID-19. Si esa persona está con síntomas clásicos, hágale las pruebas inflamatorias, porque si esa persona comenzó ya a tener indicios de fase inflamatoria, esa persona se le va a complicar. Le va a salir de la parte viral, porque la viral se le va a resolver disminuyendo la carga, pero la inflamación va a seguir en ese proceso y ese proceso es el que está matando a la gente en el mundo. La gente no está muriendo propiamente del virus, muere de las secuelas, de sus consecuencias, del paso que va teniendo, porque después de 7 días es igual que el dengue. Después de 7 días el dengue no mata a nadie, tiene su fase y ahí termina. Pero este COVID-19 termina la fase igual a los 7 días como el dengue, pero sigue en otras fases que pueden evolucionar. Usted tiene que cortar esa cadena. Por ejemplo, aquí mire, doctor, hallazgos laboratoriales durante la primera evaluación pacientes. ¿Lo tenemos ahí, por favor, aquí en pantalla? Un hemograma. Ahí, muy bien. Hallazgos laboratoriales. En todas las ciudades. ¿Sí? La linfopenia es linfocitos, esos marcadores de glóbulos blancos que se llaman linfocitos están bajos y en el 56% de las personas lo tenían.
sabe que internacionalmente ese dato es del 70%, muy cercano en el estudio, o sea, una muestra de 200 para estudios que se han tenido hasta con 10.000 pacientes, pero el comportamiento del virus es similar en todos los estudios. Tengo dos preguntas para usted. ¿Una persona que sale de COVID se puede volver a infectar? No. Al menos la inmunidad puede estar establecida en este momento a 6 meses y puede llegar hasta 1 año o más. ¿El virus está en el aire? Sí, está en el aire y puede permanecer a través de esas micropartículas hasta por 30 minutos. Y si es un lugar cerrado y ventilado, mucho más riesgo hay para que el virus pueda penetrar. Y si andamos con mascarilla, puede entrar por nuestras conjuntivas, o sea que puede entrar por los ojos y luego descender. Pero espera un momentito. Usted dice que el que sale de COVID no se vuelve a infectar. De COVID no, por lo menos, al menos en 6 meses. Pero si toca aquí y aquí hay COVID y toca a otro, ¿se lo pasa? Correcto, se lo pasa. Aunque a esta persona no se desarrolle, sí, pero lo pasa. Porque si yo tuve COVID y ya me recuperé y yo toco esta superficie, soy un vehículo. Soy como ese papel que usted está entregando a otra persona. Vehículo sigo siendo. Mucho ojo con eso. Y Sí. es importantísima pregunta lo que usted ha hecho hoy. Exactamente. Porque hay muchas personas ya. Yo he dicho también que como no se pueden hacer pruebas, aquí en Honduras hay a lo menos 15.000 personas que ya superaron el COVID-19. Hay 15.000, mínimo 15.000. Entonces, pero sí pueden servir de vehículo para infectar a otros, totalmente. Uno de COVID no se vuelve a infectar, Pero sí puede infectar a otra persona. pero sí puede infectar. Sí es un vehículo transmisor. Correcto, eso es cierto. Y está en el aire entonces. Está en el aire. Eso lo dijimos en una de las entrevistas en el mes, a finales de marzo, en el noticiero hoy mismo. Y se vino a ratificar, porque la Organización Mundial de la Salud en su momento ya había planteado eso. Y luego posteriormente lo retiró. Y ahora O sea que, nuevamente por lo ha ejemplo, puesto. doctor, cuando usted me dice que está en el aire, entonces la única manera de combatir eso es la mascarilla permanente. Correcto. Ahí está, la mascarilla permanente. La mascarilla. Y algo muy importante que se ha descubierto en los últimos estudios es que existirá un número de personas que nunca desarrollará anticuerpos, al menos demostrado, aún Sí. teniendo la enfermedad. Entonces, esta enfermedad nos está dejando mucha enseñanza. Hay formación de un tipo de anticuerpos que ya se han encontrado en personas sin haber tenido el virus también, que son estudios que se han hecho en los Estados Unidos principalmente con un sistema inmunológico marcado por lo que se llaman linfocitos T. Este fin de semana revisaba mucha literatura al respecto de informes nuevos que hay personas que se les encontró sin haber tenido el virus ya anticuerpos, linfocitos T. Y esos anticuerpos, que no son los anticuerpos de inmunoglobulina, ya andan circulando y le permiten a la persona no enfermar. ¿Sabe qué me decía una directora de hospital donde ven casos COVID? Me decía, mire, la mayor parte de las personas que están aquí, sobre todo de la tercera edad, me dice, cuando uno los entrevista, ¿verdad? Y en algún momento de su recuperación, dice, pero si nosotros pasamos encerrados, pero si no salimos, si mis hijos son los que nos van al supermercado, mis hijos son los que van a la farmacia o a la persona que trabaja con nosotros, nos hace los mandados, va al banco, va a la farmacia, hace los pagos, va a hacer lo que hay que hacer. Eso ocurre frecuentemente. Lo que me decía, Sí. que después de platicar con los pacientes, entonces el hecho de estar encerrado, el hecho del confinamiento, el hecho de no salir, sobre todo las personas de la tercera edad, no les garantiza que no van a llevar el virus a la casa. Correcto. Doctor, si aquí exposición está, siempre mire doctor, si aquí está, mire doctor, llega con una bolsa del supermercado, con una bolsa de la farmacia, con un documento de una fotocopia de un depósito, un retiro, el dinero, un cheque, ahí va el virus, doctor. Ahí va el virus. Usted puede estar encerrado en su casa y el virus le entra a la casa. Eso le ha ocurrido a la mayoría Y de las así personas de tercera edad. me decía la directora de hospital, me dijo, la mayoría me dijeron que pasaban, entonces les pregunté, ¿y cómo fue? Bueno, me dice, en algunos casos descubrimos que fue bajo este material, producto, Sí. etcétera. Pero otros, reuniones familiares, que supuestamente todos o son asintomáticos o se han hecho pruebas. Y como es la familia, dicen. Y como es la familia, exactamente, Comillas. el círculo íntimo, el círculo cercano, ahí le llevan el virus a los señores que están en su casa. O sea, el hecho de estar encerrado, de estar confinados, no le garantiza que usted no se va a contagiar. Así es. Y que son esos adultos mayores, que son esas personas con comorbilidades, los que sí desarrollan esa fase pulmonar Ama a y sus se ven padres, peor. ama a sus abuelos, no los visite, punto. Así es.
Y debe tener una persona ahí que esté a cargo de estar desinfectando todas las cosas que lleguen y que no las toquen ellos. Así de sencillo, doctor. Y esperar horas, porque el virus también muere en las superficies, muere. Entonces, términos de 24 horas para tener la manipulación es oportuna y adecuada. Vamos a un corte comercial y regresamos para cerrar con un par de gráficas con el doctor Videa. Ya volvemos. Estás viendo 3030 gracias a Claro. Sigamos conectados con tu plan postpago. Bueno, este asunto de que si se puede volver a infectar a una persona que pasó de COVID genera mucha controversia. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Pero hay un detalle, por favor, que quisiera compartir con usted, doctor. Dice alguien que conoce mucho sobre este tema. Dice, un detalle, después de COVID-19, los pacientes no se vuelven a enfermar de COVID-19, pero sí de las secuelas que pueden quedar en el pulmón. Los cuadros respiratorios se presentan parecidos porque queda dañado el órgano. Secuelas leves, moderadas, incluso pueden ser severas. Totalmente de acuerdo. O sea, acuerdo. pero dice, no se enferma de COVID, pero sí de las secuelas que deja, las lesiones que deja el COVID en el pulmón. Totalmente de acuerdo. Las sobreinfecciones son las que terminan complicando y acabándole la vida a los pacientes con COVID-19 en las áreas de unidad de cuidados intensivos. Por eso, cuando hay fase pulmonar, en la mayoría de los casos tenemos que usar antibióticos que tienen cobertura por la vía respiratoria porque hay una sobreinfección. En la misma enfermedad activa pulmonar nosotros usamos antibióticos en los pacientes. Antibióticos ya de categoría superior en potencia para cubrir gérmenes que están involucrados en el área pulmonar. Quiero, junto con el doctor Omar Videa, lamentar también el fallecimiento hoy del doctor Saúl Antonio Mallorquín. Sí. Ocurrió en Comayagua, En creo. Comayagua. Comayagua, lamentarlo. Nuestra solidaridad también a su familia, por supuesto, y el gremio médico, y a la enfermera auxiliar María Emérita Carrasco en el Hospital Cardiopulmonar, el Tórax, aquí en la capital. Nuestro sentimiento de pesar y solidaridad para con sus familias. Es mucha gente que está falleciendo, doctor. Sí, sin duda. Sobre personal médico de salud, increíble, doctor. Y que los toma de manera agresiva la enfermedad. Sí, o sea sí. que, como le comento, casos que 24, 48 horas, desenlaces fatales. Sí, fatales. sí. Doctor, como usted siempre nos ha instruido aquí, este asunto de la pandemia implica estarse actualizando con la información, lo que está surgiendo. Y esto implica también ir replanteando estrategias. Nosotros aquí, junto con el doctor Marvida, queremos hacer un replanteamiento o una actualización de la estrategia que hemos sugerido a las autoridades que deben adoptar. Yo estoy muy contento esta noche porque aparte de Mayangle, la Católica, la Universidad Católica aquí en el gimnasio, el Infop, ya a partir de mañana, y vamos a tener un contacto aquí mañana en el noticiero de la noche, el Centro Cívico Gubernamental tendrá al menos 23 camas para estabilizar pacientes que lo requieran, además de la atención de triaje. Y nos han dicho también aquí que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada va a habilitar uno en el Juan Pablo II, ya donde funciona la carpa del Bazar del Sábado. Ya tendríamos entonces Mayangle, Católica, Infop, Centro Cívico Gubernamental y Juan Pablo II 5. Con 5 más, doctor, Sí. aquí en la capital, creo que estaríamos haciendo una buena labor de contención para evitar que los pacientes se compliquen, como le ha explicado aquí el doctor, y tengan que andar corriendo, tocando las puertas de un hospital a otro. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos denominado a esta estrategia, la que teníamos anteriormente, hasta ayer, era denominada Estrategia Fase 5. Nosotros hemos denominado a partir de hoy esta estrategia que sometemos a consideración, Estrategia para derrotar al COVID-19. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para derrotar al COVID-19? Tipos de centros por nivel de atención. La atención ambulatoria, es decir, la atención ambulatoria domiciliaria, esto implica brigadas y triajes, ya lo vamos a explicar. Los centros de estabilización, que es lo que hemos hablado, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Mayangle, en el Infop, en la Universidad Católica, en el Centro Cívico Gubernamental y puede ocurrir también en el Juan Pablo II. Vamos a hablar del hospital local y el regional, allá en el interior del país y obviamente los hospitales nacionales. Esos son los tipos de centro por nivel de atención. Vamos con el primero. Para derrotar al COVID-19,
más aumentar la atención hospitalaria local y regional para pacientes moderados, inestables y graves, más camas, más personal, maíz AAA, catracho, biomarcadores y oxígeno de alto flujo. Esto es allá en el interior del país. En hospitales locales y regionales necesitamos reforzar para atender a estos pacientes moderados, inestables y graves, con más camas, más personal, maíz AAA, catracho, biomarcadores y oxígeno de alto flujo. También en los hospitales nacionales, que vamos a mostrar siempre la misma gráfica, por favor. En los hospitales nacionales, entiéndase, el Catarino Rivas, el Leonardo Martínez en San Pedro Sula, el Hospital Escuela aquí en la capital, el Hospital María, el Tórax, el San Felipe. En esos hospitales nacionales, reforzar el personal, aumentar los medicamentos en cantidad y complejidad. Pero como ya le explicaba usted, doctor, ya no solo se trata del maíz AAA, sino que el catracho y otro tipo de medicamentos. El oxígeno debe ser abundante en cantidad. Deben poder realizar pruebas PCR. Obviamente, esta es una atención para pacientes graves. Pero ya es la atención de pacientes moderados y graves, es decir, moderados, inestables y graves. Pero antes de esto es lo más importante. ¿Qué debemos hacer antes? Más brigadas médicas y centros de triaje. ¿En dónde? En barrios y colonias para pacientes con síntomas leves. Habilitar centros de salud y escuelas en zonas urbanas y rurales como centros de triaje, para que ahí al paciente que llegue se le dé tratamiento maíz, y si llega con un problema ya respiratorio le den el maíz AAA. Y obviamente que tengan la posibilidad en estos centros de triaje de realizar pruebas rápidas y PCR. Esto es las brigadas médicas y los centros de triaje, es decir, una atención domiciliaria. ¿Por qué, doctor? Porque usted sabe que usted le da maíz y maíz AAA a una persona que está, por ejemplo, con síntomas leves, usted lo puede regresar a su casa. Totalmente. Y darle seguimiento. En corto tiempo. Por eso es que nosotros le hemos llamado a estas brigadas médicas y centros de triaje atención ambulatoria domiciliaria, ¿verdad? Porque usted le da el tratamiento maíz y el maíz AAA a un paciente con síntomas leves, usted lo regresa a su casa, no necesariamente tiene que ir a un hospital. Luego tenemos entonces ya un poquito más avanzados los centros de estabilización que hemos mencionado que hay aquí en Tegucigalpa y que nosotros queremos y promovemos que haya en todos los municipios del país. Estos centros de estabilización también deben tener camas con oxígeno para pacientes moderados pero estables, tratamiento maíz AAA, incluso también hasta medicamento intravenoso, correcto, si fuera necesario, que puedan hacer pruebas rápidas y PCR. Estos centros evitan que pacientes pasen a la fase pulmonar. Otro tema importante de esto también, ya que hablamos de la atención, quiero hablar de una estrategia que es inexcusable. La estrategia inexcusable es en el interior del país y también en las ciudades grandes. Los alcaldes deben empoderarse de la situación de sus municipios con apoyo y consenso de las fuerzas vivas, sectores organizados y empresa privada. Esta es una gran oportunidad para demostrar transparencia y si realmente funciona o no el proceso de descentralización de la salud a cargo de las municipalidades junto con las regiones sanitarias. El Poder Ejecutivo debe hacer las transferencias a los alcaldes según la cantidad de los contagiados y las necesidades que tengan del sistema de salud local. Esto lo planteó y surgió de la conversación con el alcalde Quintín Soriano. Sí. Le hizo un llamado a los alcaldes que se reúnan con las fuerzas vivas, con la región sanitaria, con los centros de salud, con los médicos, para habilitar centros de triaje, centros de estabilización de pacientes, que no esperen la respuesta del gobierno, que no esperen que nadie se les vaya a resolver los problemas, algunos por incapacidad, puede ser por razones de incapacidad, por falta de una estrategia clara, por las razones que sea, pero no esperen que les vayan a resolver el problema. Tienen que empoderarse de la situación de esta manera.
habilitando la mayor cantidad de centros de estabilización de pacientes, porque ya sabemos lo que está pasando en los hospitales regionales, en el San Isidro, en el Gabriel Alvarado, en todos lados. Están copados, doctor. Correcto. ¿Qué vamos a lograr con esta estrategia, que es una estrategia integral? ¿Qué vamos a lograr con esta estrategia integral? Se acerca la salud a toda la población, se identifican los asintomáticos y sintomáticos, se les atiende temprano, porque recuerde que no todos los contagiados deben ir al hospital. Miles de casos positivos con tratamiento maíz y maíz AAA pueden estar en su domicilio. De esta manera todos tendrán una cama, tendrán oxígeno, médico y enfermera que los va a atender, que les dará el tratamiento y el seguimiento adecuado. ¿Cómo se logra esto? Se logra de la siguiente manera: con voluntad política, con compromiso, con estrategia y con decisión. Es la única manera que podemos salvar vidas. Doctor Videa. En acuerdo total, sin duda alguna, la estrategia se debe de ir replanteando según los escenarios que estamos viviendo. En su momento esto del tratamiento, el tratamiento maíz AAA, que lo conversamos con el doctor Miguel Sierra Hoffman en este programa, el crear un puente, que se llamaba el puente para trasladar a una persona a un centro hospitalario. Ya esa estrategia para trasladarlo ya no se puede, tiene que ser para tratarlo en casa. Porque nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados en el hecho de decir, pasó a la fase pulmonar, no hay cupo, ya no hay nada que hacer. No puede ser eso. No. Hay estrategias, hay evidencia que la persona se puede rescatar todavía. Entonces, este tratamiento tiene que emplearse en los centros de triaje y a nivel comunitario, porque una vez que se estabiliza la persona, aún con los requerimientos de oxígeno, en el promedio de requerimientos de oxígeno nuestro, son de 2-3 días. Entonces no tiene que estar 7 días en una unidad de estas. Debe haber un recambio, debe haber esa posibilidad de llevar a otra persona que pueda recibir la asistencia. Y en la medida que los casos sigan incrementándose, por eso hay que masificar para evitar tener los escenarios que se han visto en Latinoamérica ya con los casos, que a pesar que los tuvieron con menos casos de los reportados, ahora, y aún sabiendo nosotros que tenemos mucho más casos de lo que se está reportando en este momento y no han ocurrido esos escenarios. Doctor, la estrategia está planteada, doctor. Sí. La estrategia está planteada, esto no lo estamos inventando, aquí no estamos inventando el azúcar, no estamos inventando nada. Esto es lo que se han hecho en otros países, como en Guayaquil, por ejemplo. Esto fue lo que se hizo. Usted no necesita cerrar la economía, ¿sabe por qué? Porque ya los casos ya están. Ya los casos ya están. Lo que necesita es atender los casos, porque mire, para que nosotros salgamos de esto, yo no sé, el doctor Vidal va a coincidir conmigo, porque yo recojo aquí información de diferentes sectores también, doctor, y aquí me han dicho que esto puede durar un año más. Así es. Y yo lo tengo que decir, esto fácil puede durar un año más. Si seguimos a ese ritmo, vamos a esperar más o menos 6 meses a un año para que toda la población se termine infectando, al ritmo de la toma de las decisiones. Entonces, ¿qué significa eso? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que estas son las decisiones que hay que tomar, doctor, para que eso no continúe así. O sea, no podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados, como dice usted, dejar que esto esté pasando, que nos acostumbremos a la nueva normalidad, a contar muertos. Hoy estamos lamentando la muerte del doctor Mallorquín y la enfermera Carrasco. ¿Y cuántos más que han fallecido? Muchos. Y otros que van a fallecer. Mire, más de 1000 están hospitalizados en este momento. Creo que eran más de 400 los que estaban en 400 están graves. Graves. Otros en cuidados intensivos. ¿Qué posibilidad tienen esas personas de poder sobrevivir a esas circunstancias? Pocas. Menos del 50%. Acerquemos la salud al pueblo. Acerquemos la salud al pueblo, allí a través de esas brigadas médicas, bien, pero que esas brigadas médicas tienen que ser brigadas mixtas, con una ubicación en un lugar para que esas brigadas, cuando descubran un asintomático, lo manden a un centro ahí mismo, en una escuela, que pueda habilitarse en el lugar donde está haciendo la brigada, para que le hagan las pruebas rápidas, doctor. Porque así se va a detectar al asintomático. Así se va a detectar al sintomático también por la clínica, por la labor que están haciendo las brigadas médicas. Pero eso se tiene que masificar, doctor, en todo el país. Si no vea lo que ocurre en estos centros, en estos municipios, como el ejercicio que tuvimos en El Paraíso esta semana, que una comunidad que solo había reportado un caso termina con una positividad del 23% en las pruebas rápidas. Por pruebas rápidas. ¿Y qué dijimos desde abril? Que nos preocupaba sobremanera el área rural, porque tenía menos logística para la atención y que el virus nos estaba dando el alcance para poder actuar en esta área.
Y ya tenemos el virus diseminado en todo el país. ¿Y qué requerimos en este momento? El liderazgo, el empoderamiento de la pandemia a nivel municipal. Porque con una estrategia municipal, los alcaldes son los que mejor conocen lo que está ocurriendo en su comunidad. Así es, pero tiene que ser una estrategia consensuada. No es así al albedrío del alcalde. Tiene que ser una estrategia consensuada con la empresa privada, con las fuerzas vivas y con sus médicos, con su región sanitaria ahí. Y todos tienen que apoyarse. Solo el pueblo salva al pueblo, así de sencillo. No esperen nada de nadie. Tienen que resolverlo allá internamente. El gobierno obviamente tiene que darles transferencias. Así es. Para que hagan uso correcto de esas transferencias. Mire, si los alcaldes son los que más informes reportan en el Instituto de Acceso a Información Pública. Métase usted ahí, los alcaldes son los que más rinden cuentas. Y eso es bueno, o sea, va a ser un escrutinio para ellos. Ahí se va a saber quién es buen alcalde y quién es mal alcalde. ¿Quién es un alcalde ladrón y quién es un alcalde que hace las cosas con transparencia? ¿Quién es un alcalde que está preocupado o no por su pueblo? Eso, doctor. Eso es lo que se tiene que hacer ahora. Y cuando me refiero al alcalde, me refiero al alcalde de aquí y me refiero al alcalde del resto de municipios del país. Es el momento de que todos nos pongamos la camiseta y a algunos les va a quedar grande. Pero como usted dice, la historia los va a juzgar, pero en este momento hay que actuar. Es el momento. Y siento que a nivel municipal, comparto completamente, debe de existir una estrategia integral. Ahí están los CODEM. A través de ellos, tomar las decisiones. Mire, mañana, el 1 de julio, si el 1 de julio le pusimos el reto aquí a la gente de San Lorenzo, al doctor Sierra, me dijo, mire, vamos a abrir un centro de triaje y atención aquí porque el hospital ya está colapsado, el hospital de San Lorenzo. Mire, mañana lo inauguran. O sea, mañana ya está abierto y vamos a transmitir con ellos en vivo mañana de San Lorenzo. En Tocoa nos prometieron para esta semana también. Lo mismo está ocurriendo en Dalí. Y son iniciativas municipales que surgen de la fuerza. Don Quintín Soriano está haciendo lo propio también en Choluteca. O sea, eso hay que hacerlo, doctor. Es la única manera de salvar vidas, la atención temprana, la atención comunitaria, la atención primaria. Si usted no tiene control de los contagiados, ¿qué va a pasar? Mire, en 2 días los adultos mayores pasan a la fase pulmonar y se mueren, doctor. Se mueren. Que no vivan las experiencias que en Tegucigalpa, el Distrito Central y San Pedro Sula se ha dado. Que les sirva de ejemplo a los municipios. Para que no esperen que el virus les vaya a tocar con los pacientes a la puerta del hospital y que esa gente se les muera ahí en los hospitales. Vayan a buscar a los pacientes allá, el virus a los barrios y colonias. Ese es el punto, doctor. Si no hacen esa estrategia, la gente aquí, la nueva normalidad va a ser esa. ¿Cuántos muertos hay? Tantos muertos hay. Gracias, doctor, de nuevo. No, es un gusto. Tiempo nos hace falta aquí, doctor, pero... Participado y orientado a la población y a la comunidad médica que sabemos que te tiene toda la voluntad, el esfuerzo, se han estado multiplicando y las jornadas nuestras todos los días son iguales ahora, porque son trabajo y cada atención es una vida que se está rescatando. Yo pienso que la población nos debe de ayudar también, de llegar temprano, de hacer ese llamado y empoderarse del conocimiento, porque en este momento necesitamos que ustedes nos ayuden, que orienten a su familiar en una llamada. Ese es su signo de alarma. Ve al hospital, ve a un triaje, no te quedes en casa. Si estás enfermo, tienes que salir. Gracias, doctor. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.